Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos de cómo podemos utilizar la estructura ciclo for que podemos utilizar en este lenguaje para poder recorrer colecciones de datos o ejecutar cualquier procedimiento que nosotros coloquemos dentro de la siguiente llave. Bien, lo que haré será crear un array. Voy a copiar este array. Lo voy a inicializar, pero voy a cambiarle el nombre y voy a proporcionarle unos datos. Bien, he creado el siguiente array de tipo string llamado name y lo inicialicé con la siguiente información, o sea, los siguientes nombres. Vamos a utilizar a este ciclo for para poder obtener la información que estén dentro del siguiente array. Ahora, justamente aquí voy a inicializar nuevamente la variable i en 0 y aquí voy a utilizar el siguiente operador menor igual. En vez del valor de 1 vamos a colocar el array name. Ahora a los array nosotros podemos llamarle una propiedad y vamos a llamar a una propiedad que vamos a utilizar para poder obtener la longitud del array, y esta propiedad me retorna un valor de tipo entero indicando la cantidad de elementos que contiene nuestro array, y de esta forma le estamos proporcionando el ciclo de vida que va a contener nuestro ciclo for. Y ahora a la variable i la vamos a incrementar en 1. Dentro de nuestro mensaje vamos a colocar nuestro array, pero vamos a colocar corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar la variable i de nuestro ciclo for. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos nuestra aplicación? Pueden observar que tenemos una excepción. Es porque estamos tratando de obtener una posición que no está en nuestro array. Vamos a eliminarle el siguiente elemento y vamos a ejecutarlo nuevamente. Perfecto, como pueden observar estamos obteniendo los siguientes nombres que contiene nuestro array. Genial. También podemos visualizar el comportamiento de este ciclo for depurando, colocando un breakpoint y ejecutando la aplicación en modo de depuración para poder depurar nuestro código. Podemos depurar. Si nosotros colocamos el puntero sobre nuestro array, pueden observar que la id nos muestra una opción que nosotros podemos desplegar para que nos muestre la siguiente ventana, y nos va a mostrar esta ventana las posiciones de nuestro array, donde en la posición 0, que es de tipo string, está almacenado el siguiente dato Alex, de igual manera en la posición 1 y en la posición 2. Esto también lo podemos visualizar en la ventana de variables. Si nosotros pasamos a depurar, o bien pasemos a ventana, tenemos depurar, variables, pueden observar que nos muestra la siguiente ventana, donde tenemos el array llamado name, y pueden observar que contiene las siguientes posiciones, la posición 0, 1 y 2, y en esas posiciones están almacenados los siguientes datos de tipo string. Perfecto. Aquí también podemos visualizar nuestras variables y nuestros objetos. Ahora, si nosotros colocamos el puntero sobre la variable i, pueden observar que tenemos la posición 0. Esto significa que vamos a obtener el dato que está almacenado en la posición 0 del siguiente array. Obtenemos su información. Ahora, lo que haremos será obtener el dato que está almacenado en la posición 1. Obtenemos ese dato. Y ahora vamos a obtener el dato que está almacenado en la posición 2. Bien. Y es cuando salimos de nuestro ciclo for. Perfecto. De esta forma nosotros podremos ver el comportamiento de nuestro ciclo for. Como les mencioné anteriormente, nuestro ciclo for lo podemos utilizar para poder obtener datos de una colección de datos, tal como nosotros estamos haciendo con el siguiente array de tipo string.
podemos crear cualquier array que almacene cualquiera de los tipos de datos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso, y utilizando un ciclo for podemos recorrer esa información, tal como lo estamos haciendo justamente ahora. Pero nosotros podemos simplificar más este ciclo for. Justamente aquí voy a colocar nuevamente la palabra for. Y pueden observar que la IDE ya me está mostrando las siguientes estructuras que nosotros podemos utilizar para poder recorrer colecciones de datos. Pero ahora vamos a utilizar el siguiente ciclo for. Vamos a seleccionarlo con la tecla Tab. Como pueden observar, se ha creado el siguiente ciclo for, donde dentro de los paréntesis se ha creado un objeto de la clase string. Aquí nosotros podemos colocar cualquier objeto de cualquier clase, pero todo será de acuerdo a la información que nosotros vamos a obtener de una colección de datos. En este caso he colocado como colección de datos el arreglo name, y ese arreglo contiene datos de tipo string, y por lo tanto se ha creado un objeto de la clase string. Si esta colección de datos fuera de tipo entero, claramente aquí tendríamos que colocar un objeto de una clase que pueda almacenar o pueda recibir esa información de tipo entero de la colección de datos. Ahora, justamente al lado derecho de los siguientes dos puntos, nosotros tenemos que colocar la colección de datos a quien le vamos a obtener datos, y cada elemento de esta colección de datos se irá almacenando en el siguiente objeto llamado string. Vamos a verificar, vamos a colocar este mensaje, voy a copiarlo y voy a pegarlo, y dentro de los paréntesis del mensaje vamos a colocar el siguiente objeto. Ahora, el ciclo de vida de este ciclo for va a depender a la cantidad de elementos que contenga el siguiente objeto, o sea, nuestra colección de datos. Si nuestra colección de datos contiene 10 elementos, claramente ese será el ciclo de vida de nuestro ciclo for. Pero en esta ocasión mi colección de datos solo contiene 3 elementos. Esto significa que es el ciclo de vida de nuestro ciclo for. Vamos a ejecutar la aplicación. Bien, perfecto. Como pueden observar, estamos imprimiendo la siguiente información por consola, pero haremos lo siguiente. Voy a quitar el breakpoint. Voy a comentar este ciclo for. Lo vamos a dejar como una referencia. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Bien, estamos obteniendo la siguiente información. Es como si estuviéramos ejecutando el primer ciclo for, pero este es más simplificado. También podemos depurar y visualizar el comportamiento de este ciclo for. Pueden observar que tenemos nuestra colección de datos que contiene 3 elementos. Cada elemento que vayamos obteniendo de esta colección de datos se va a almacenar en el siguiente objeto, y en este momento estamos obteniendo el dato Alex. Lo vamos a imprimir por consola. Ahora vamos a obtener el segundo elemento, y es Joel. Ahora vamos a obtener el tercer elemento, y es PDHN. Como ya no tiene más elementos en nuestra colección de datos, se va a detener nuestro ciclo for. Bien, perfecto. Ahora hay una pregunta: ¿cuándo utilizar el siguiente ciclo for o el primer ciclo for que nosotros hemos utilizado? Bueno, podemos utilizar el primer ciclo for cuando nosotros necesitemos saber la posición iterable del dato que estamos obteniendo de la colección de datos. Como en esta ocasión nosotros estamos obteniendo información de la siguiente colección de datos llamada name, pero utilizando la posición del ciclo for. De esta forma nosotros estamos viendo y visualizando la posición del elemento que nosotros estamos obteniendo de la colección de datos. Pero si nosotros no necesitamos saber la posición iterable del elemento que nosotros estamos obteniendo de una colección de datos, podemos utilizar simplemente el siguiente ciclo for, ya que este ciclo for no está mostrando la posición del elemento que está obteniendo de la colección de datos llamada name. Pero también podemos hacer lo mismo. Podemos hacer que este ciclo for muestre posiciones de los elementos que nosotros estamos obteniendo. Podemos hacer lo siguiente. Voy a crear una variable de tipo entero. Lo voy a inicializar con el valor de 0.
Bien, ahora, justamente aquí, en el mensaje voy a colocar nuevamente el siguiente arreglo. Ya no voy a colocar el objeto string. Esto solo es un ejemplo de cómo podemos hacer también que este ciclo for muestre posiciones de los elementos que está obteniendo. Dentro de los corchetes vamos a colocar la variable que nosotros hemos creado, que está inicializada con el valor de 0, o sea la posición 0. Pero cuando ejecute nuestro ciclo for el siguiente mensaje, vamos a colocar la variable count y lo vamos a incrementar en 1 cada vez que este ciclo for se ejecute. De esta forma nosotros vamos a obtener las posiciones de los elementos que nosotros estamos obteniendo del siguiente arreglo gracias a la siguiente variable que nosotros hemos creado. Vamos a verificar, pero haré lo siguiente. Voy a concatenar justamente aquí. Nuevamente voy a concatenar y voy a colocar la variable count para poder mostrar la posición de ese elemento. Vamos a ejecutar la aplicación para verificar. Bien, perfecto, como pueden observar me está mostrando los siguientes datos. Alex está en la posición 0, Joel en la posición 1 y PDH en la posición 2. Perfecto, muy bien. De esta forma nosotros podemos hacer también que este ciclo for muestre posiciones, tal como se está haciendo con el primer ciclo for. Pero si nosotros no necesitamos saber la posición iterable del elemento que se está obteniendo, podemos dejar a nuestro ciclo for tal como lo teníamos al principio, que no muestre ninguna posición de los elementos que está obteniendo. Esta es la diferencia de utilizar estos dos ciclos for. Un ciclo for que se puede utilizar para poder obtener la posición iterable de los elementos y un ciclo for que no necesita mostrar la posición iterable de los elementos que está obteniendo. Ahora, justamente aquí hay que tener mucho cuidado. Si los elementos que nosotros vamos a obtener de la siguiente colección de datos son datos de tipo string, claramente utilizamos la clase string. Pero si son datos de tipo entero, tendríamos que utilizar la clase integer. Pero pueden observar que tenemos un error, porque estoy colocando una colección de datos que solo contiene elementos de tipo string. Por lo tanto tengo un error. Y aquí estoy colocando un objeto de la clase integer. Y por este motivo no puedo almacenar la información que voy a obtener del siguiente objeto en el siguiente objeto. Todo será de acuerdo a los elementos que nosotros vamos a obtener de la colección de datos que nosotros coloquemos justamente a la derecha del siguiente operador. Y de acuerdo a esa información que vamos a obtener, el objeto que se va a crear a la izquierda de ese operador tiene que ser de acuerdo a los elementos que nosotros vamos a obtener. Como en este caso, el objeto que tiene que crearse dentro de este ciclo for y a la izquierda de ese operador tiene que ser un objeto de la clase string. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.